Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos. Hola, hola. Estamos aquí nuevamente transmitiendo desde su programa La Magia de los Libros en tu comunidad positiva. Pues muchas gracias para todos los que nos están viendo en esta ocasión. Bueno, vamos a ir viendo quién se va sumando a la transmisión. Bueno, por lo pronto, mientras se van sumando los demás, vamos a platicar y sobre todo los que por primera vez nos están viendo, quiero platicarles un poquito que el proyecto de Tu Comunidad Positiva es un proyecto que inicia con la idea de poder platicar, entrevistar y conocer a gente que ayuda a gente. Y tenemos 2 programas al aire semanales, que es La Magia de los Libros, que es todos los martes a la 1 de la tarde en México, 3 de la tarde Argentina y 8 de la noche en España. Y tenemos los jueves Conversando con Roxanne. También en los mismos horarios, el programa de Conversando con Roxanne, bueno, es programa de entrevista de gente que ayuda a gente. Y pues La Magia de los Libros, como ya varios de los que siempre participan con nosotros saben, de lo que se trata es de promover la lectura, promover la cultura por medio de la magia que un libro puede causar. Y para ello, bueno, pues tenemos invitados recurrentemente bien interesantes que nos apoyan. A veces no sabemos qué libro leer. Y bueno, con las experiencias de las personas que están con nosotros, bueno, pues nos animan un poco. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos a Ernesto Gaspar desde España, que viene a platicarnos. Ya en algún momento tuve el gusto de conocerlo y algunos de ustedes seguramente también. Y hoy, bueno, pues viene a platicarnos de la magia de un libro, de un texto que se llama Entre Limones. Vamos a saludarlo para que lo conozcan. Hola. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Tal? Muy bien, fenomenal. Aquí, contento de volver a hablar contigo, a vernos por aquí. Igualmente, yo estoy muy contenta de poder platicar contigo. Les cuento que por ahí, si ven ya sea en la fanpage de Facebook o por YouTube en Tu Comunidad Positiva, podrán ver una entrevista en la que estuvimos Ernesto y yo platicando con respecto al miedo como una emoción favorita, ¿no? Entonces estuvo muy interesante, muy taquillero estuviste. A mucha gente le interesó mucho el tema del miedo, muchísimo. Y bueno, pues ahora yo también estoy así como muy en la expectativa de qué nos vienes a contar con respecto a este libro de Entre Limones. Bueno, pues este es un libro, bueno, especial para mí, por eso lo he elegido. La verdad que tenía varias opciones. Una de ellas era un libro para que hablaba sobre el miedo, pero al final me decidí por este, sobre todo por lo que significó el momento en que lo leí. Lo leí hace como 14 o 15 años, creo. Okay. No lo volví a leer porque me dejó muy buen recuerdo esa lectura. Es un libro muy sencillo de leer, el autor no es un escritor, es una persona, entre comillas, normal y corriente, pero tiene una forma de escribir tremendamente sencilla, un humor inglés muy fino, una manera de escribir todo lo que vive y todo lo que ve exquisita, y la verdad es que fue una experiencia deliciosa este libro. A la vez, este libro, bueno, me lo regaló un amigo que me conoce bien y me dijo que, bueno, pues que me gustaría mucho, y mira, léete este libro que te va a encantar. Y, bueno, como normalmente suele ocurrir en estos casos, pues efectivamente, pues me encantó. Qué bien. Antes de que continúes, no quiero así como la inspiración, pero sí me gustaría también un poquito, bueno, por aquí te saludan, que vieras esto y posterior que platicáramos un poquito quién eres para las personas que no te conocen y para que vayan conociendo como tu perfil, ¿no? Tu personalidad y desde dónde también es que eliges este libro, porque pues todo tiene que ver con uno mismo, ¿no? Al final. Bueno, a nivel profesional, bueno, soy licenciado en psicología,
Comencé a trabajar en una entidad financiera, de ahí estuve como 11 años, pasé a trabajar en una multinacional, en una consultora. El momento que leí este libro estaba trabajando en esa multinacional y hace... Ok, o sea, es interesante que cuando estabas trabajando en esta, de financiero, pues, en esta multinacional, es cuando tú lees este libro. Sí, después de mi etapa en una entidad financiera, trabajé en la multinacional, era de consultoría de recursos humanos. Okay. Y ahí, estando en esa etapa de mi vida, fue cuando lo leí. 2 años después, creo recordar, hace 13 años, tomé la decisión de dejar la compañía y emprender por mi cuenta y funcionar como freelance. Y desde entonces esta parte, pues bueno, me dedico al desarrollo del talento. Digamos que mi especialización es dentro del ámbito de la inteligencia emocional y la inteligencia conversacional. Y soy coach certificado pues desde hace 20 años, 19 años. Me dedico también al coaching desde entonces. Sí, en recursos humanos directamente, entonces has trabajado con gente toda la vida, ¿no? Con personas, todo el tiempo, desde tu formación de psicología y demás. Ok, bueno, es que a mí me encanta y un poco lo que platicábamos, ¿no? Siempre como conocer a los invitados, de la misma manera conocer los autores de los libros, porque siempre conociéndonos podemos comprender un poquito más cuáles son tus opiniones, los puntos de vista y los motivos del autor para escribir también este libro, ¿no? Porque no nada más es así, es mucho más interesante y vas como adentro, ¿no? De las personas. Sí. Ok, bueno, te saluda, ahora sí. Ana Lucía Ángeles, buenas tardes. Hola. Diana. Buenas tardes, Ana Lucía, gracias por estar nuevamente con nosotros. Roxana Velasco, te saluda también Ernesto. Hola Dianis, hola Ernesto, saludos. Gracias, Rox. Tenemos a Beatriz Alcántara, nuevamente también, gracias por estar acá. Hola, bonita tarde, Dianis y señor Ernesto, gusto verlos y escucharlos. Hoy vas a ver, va a estar bien padre. Ernesto está bien padre. Bueno, en México así decimos, ¿sí sabes, Ernesto? Que decimos que está... así como en España dicen que está bien guay. Ah, vale, sí. Vale. Aquí en México decimos que está bien padre. Ajá, así como de padre de papá. Gitoyita Damián, Marisa, hola Diana, un gusto estar en tu programa y con un invitado con mucha experiencia. Es un tipazo, de verdad, toda la experiencia del mundo. Bueno, es por la edad, ¿eh? Justo también eso comentaba hace rato, esto que dices, ¿no? Que a veces yo también que me dedico a las personas, creo que la experiencia y los años nos apoyan un poco más en esta profesión a ser un poco más confiables por la propia experiencia. Algo positivo tendría que tener, ¿no? Cumplir años. Claro, yo creo que muchas cosas más. Necesitamos recuperar esas cosas de cumplir años y sí, justamente en eso. Perdón, por aquí tenemos otro. Isaac, sonrisas, gracias por acompañarnos, Isaac. Este programa es garantía por nuestro crecimiento personal. Sí. Con todos los invitados, de verdad que nos vienen a platicar también tantas cosas interesantes. Muy buenas tardes, Diana, nos dice Isaac. Gracias, Isaac, un placer por estar aquí. Igualmente, un placer tener a Ernesto acá. Pues bueno, vamos a platicar, Ernesto, cuéntanos un poquito. Entonces, Entre Limones, ¿qué es lo que tenemos? El título también me llamó mucho la atención, tu título, el desapego a la sencillez o cómo complicarnos la vida sin darnos cuenta. ¿Cómo es que nos pones este título primero? Platicamos. Bueno, porque el libro, en primer lugar, está escrito de una manera muy sencilla, como comentaba antes, pero luego es la vida de las experiencias de este matrimonio de ingleses que dejan todo en Inglaterra y se adentran a vivir en la España profunda, en la Andalucía profunda, con una cultura absolutamente diferente a la suya, con un modo de vida absolutamente diferente a lo suyo.
viviendo en primera instancia en una casa, en una vivienda que no tenía ni agua, ni luz, ni muchísimas de las cosas que tenemos todos y que nos rodean. Y es la historia de una vida tan sencilla, complicada obviamente, porque la vida en el campo es una vida dura, es difícil, pero las preocupaciones, las reflexiones, los pensamientos, los problemas son totalmente diferentes a los que tenemos nosotros, ¿no? Y como comentaba antes, y esto lo leí hace, pues eso, 14, 15 años, de trabajar en una multinacional, mi estilo de vida, mi tipo de vida, pues bueno, pues en fin, pues como el de muchos, ¿no? Mis preocupaciones giraban en torno, pues, a clientes, que si un cliente estaba molesto, si el otro tal, conseguir más clientes, conseguir más facturación. Esas eran mis grandes preocupaciones. Vivía en una casa a las afueras de mi ciudad, una zona residencial. Mis preocupaciones... Es como trabajar para justamente pagar este nivel de vida o estas deudas, y tiene que ver mucho con el tema de recurso, ¿no? De rollo financiero, o sea, como que el foco de repente en este mundo capitalista nos hace quedarnos ahí, ¿no? Y ya vivir desde ahí. De hecho, en aquella época escuché por primera vez, justo también leyendo este libro, por primera vez el paradigma o el cambio de paradigma a ver si lo digo bien, del que yo me movía entonces y que nos movemos muchos, que es el tener, hacer, ser, tener cosas, dinero, para poder hacer viajes y comprar cosas y así ser feliz, ¿no? Y el cambio de paradigma hacia el ser, hacer, tener. Este concepto ligado con este libro, pues me hizo también reflexionar mucho sobre la vida que tenía, sobre mi vida, el estilo de vida que tenía y sobre el paradigma donde yo me movía entonces, y fue cuando pues comencé a tomar conciencia y a tomar la decisión de cambiar de paradigma e indagar y buscar y preguntarme qué es lo que quería ser para de esta manera, qué es lo que podía hacer y en última instancia pues ser feliz, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Claro, claro, claro. Es un cambio como muy significativo en tu vida, ¿no? Sí, sí. O sea, porque es un cambio radical de estructura de pensamiento. Efectivamente, más que... Es un cambio radical en cuanto a estilo de vida, dejar un trabajo bien remunerado. Yo entonces tenía yo estaba muy bien en la empresa donde trabajaba, tenía reconocimiento de colaboradores, de jefes, de compañeros. Estaba en una posición muy buena en la organización, un salario buenísimo. En realidad, pues tenía todo lo que supuestamente pensaba que teniendo eso podría ser feliz, pero bueno, habían cosas ahí como que no me cuadraban. Y yo me preguntaba, pues eso, digo, si teniendo todo esto, yo se supone, desde mi modelo mental, obviamente, que yo debería ser feliz y, sin embargo, habían cosas que no me cuadraban. Por tanto, como bien dices, fue un cambio radical de estilo de vida, de forma de vivir, dejar una nómina fija y segura todos los meses a cambio de buscarte la vida, y además un cambio también de paradigma y de modelo mental. ¿Sí? Porque eso impacta no nada más en el trabajo, ¿no? Cuando cambias este modelo mental, pues impacta de todas maneras, ¿no? En las relaciones, en la manera de cómo es que te conectas con lo otro, ¿no? Eso. Por decirle de alguna manera, ¿no? Sí, al final es como te acabas relacionando con tu mundo, bueno, por supuesto con tu mundo interno. Desde ahí aprendes o cambias la manera de relacionarte con tu mundo externo, personas, entorno, sí, sí. Sí, claro, el foco, el valor entonces está en el ser, como en esta parte interior y en todo lo que sí puedes hacer para completarte, ¿no? De alguna manera, completamente al revés. Y esto es significativo, ¿no? Te comentaba hace rato que nos conectamos, que tuve como la oportunidad de ver al autor
de este libro en una pequeñita presentación que hizo justamente en España. Y es un personaje muy ligero, muy amable, ¿no? No sé, lo pueden buscar en YouTube, una persona tan sencilla, tan agradable, pues, ¿no? Y que sí, justamente pareciera que hace este cambio de Londres, porque son ingleses, él y la esposa, y se van a España. Y no son tan jovencitos cuando lo hacen. También me parece que eso es importante. Sí, lo estaba pensando antes, porque en el libro no lo menciona, pero creo que eso tendrían ellos cerca de los 40, 30 y pico. Sí. Y que llegan y de verdad en un casco como de hacienda que hay aquí en México, ¿no? Un cortijo, como le llaman. Sí. Sin servicio, sin nada, abandonado, ¿no? Que ni nadie se explica por qué razón quieren comprarlo, ni nadie se explica como que de qué van estas personas, porque además mi experiencia de pastores campesinos no tenía, ¿no? Me parece que él era esquilador o sabía el tema de las ovejas y esto, pero... La única, digamos, bueno, él fue el primer batería que tuvo el grupo Genesis. Antes de Phil Collins, él fue el primer batería. Pero parece ser que no era muy bueno y de hecho pues, poco más que lo tiraron del grupo. Amablemente, pero lo tiraron. A partir de ahí, pues bueno, su vida pues deambuló un poco y entre otros trabajos, él tenía como muchos trabajos itinerantes, ¿no? Entre uno de sus trabajos era esquilar ovejas. Y en la temporada de esquilar, pues iba con su maquinilla y, bueno, pues eso, iba esquilando y se sacaba un dinero. Esa es la única experiencia que luego, cuando él estuvo en España, cuando se fue al campo rural, esa experiencia, por primera vez, en el libro lo describe algo así como, hay un pasaje en el libro donde le piden que esquile, él esquilaba con una máquina eléctrica. El proceso de esquilar se realiza manual con unas tijeras y es tremendamente costoso, agotador, cansadísimo, una postura muy incómoda. Y en lo que normalmente en un día se puede, con las tijeras, en método manual, se logran esquilar en torno a 20 ovejas, él en un día con la máquina logra esquilar 140 o 150. Oh, wow. Pero él chocó ahí con las costumbres del lugar porque tenían unas creencias como que esa máquina del infierno que solo que único que producía era que electrocutaba las ovejas, lo veía un poco más como un bicho raro. Pero acá final, en España. Sí. Okay. España, a ver, no solo es en España, es en Andalucía, es una tierra preciosa, en una zona rural de Andalucía, pero una zona rural de Andalucía en las montañas, muy aislado, es decir, un entorno que se mantiene como muy virgen en cuanto a costumbres, a vida y demás, ¿no? Claro, ya me imagino, toda la población, sí, como mucho más cerrada a otras ideas o diferentes personas y demás. Entonces, cuéntanos, Ernesto, esto que nos cuentas es tal cual, o sea, el libro es tal cual la historia o historias de Chris, que es Chris Stewart. Sí. Que incluso el personaje es Cristóbal, ¿no? Dejó de ser Chris. Sí, aquí. Cristóbal ya en España. Sí, aquí ahí en el pueblo, en la montaña, eso de Chris les parecía y lo rebautizaron como Cristóbal. Bueno, pues Cristóbal. Sí. Lo castellanizaron, ¿no? Sí, el libro básicamente es su vida allí. Desde que vio el lugar, lo compró, todos los avatares, todas las cosas que le han ido ocurriendo a lo largo de su estancia allí. Y el libro termina. ¿Puedo contar cómo termina? O, bueno, en realidad no es un final, no es una novela de suspense, quiero decir, no tiene... Pero bueno, cuéntanos un poquito cómo va
el tema del libro en el transcurso de la lectura, o sea, es una novela, son relatos, son pequeñas historias. ¿Cómo es que él lo escribe? Que es tan, perdón, porque es como tan tan fácil, como tan como esta palabra que atrapa a la gente? Porque la gente se atrapa del libro y dicen que es lo máximo, que no te puedes perder la maravilla de leer cómo él escribe. Entonces, un poquito eso, cómo se escribe, cómo son las historias. Sí, de hecho en la contraportada creo que una de las... Bueno, este es el libro. Entre limones, sí. Una de las que pone en la... Es editorial Almuzara, ¿verdad? Almuzara. Ok. Sí. Bueno, aquí no está en la referencia, pero bueno, es una referencia que leí de un periódico inglés, hablaba que es uno de esos pocos libros maravillosos que se escriben de tanto en cuanto. Yo creo que la clave, sinceramente, es la sencillez con que describe, no cuenta grandes relatos, sino simplemente cómo fue su vida allí. Desde que cogió la casa, instaló luz, instaló el agua. En otro capítulo habla de cómo reconstruyó un puente, en otro de que se tiene que ir a comprar árboles para reconstruir el tejado. Pero la manera de contarlo, que insisto, es tremendamente sencilla, con un humor inglés muy fino, delicioso, porque todo el libro está plagado de humor. Además de su humor inglés, tanto él como su esposa, como su mujer, están llenos de pasajes y de relatos con un fino humor inglés. Y luego ¿Te ríes mucho? ¿Te ríes mucho? Hombre, no te ríes a carcajadas porque el humor inglés es muy sutil, es muy fino, es muy flemático, pero a mí particularmente es que me encanta. Entonces, pues, más que reírte, y por eso comentaba al principio que le tengo mucho cariño, lo tengo como ahí guardado aquella sensación que tuve cuando lo leí, es un libro en que lo estás leyendo permanentemente con una sonrisa en el rostro. Para que se te queda ahí la sonrisa. Vas leyendo y se te queda ahí una sonrisa. Y luego es tremendamente descriptivo de la naturaleza, del olor a azahar, de todas las plantas que se encuentran, de cómo es el sonido del río por la noche, cuando está viendo las estrellas, no sé qué. Lo describe de tal manera que es facilísimo viajar ahí, estar en su... Okay. En su papel, empatizar, es facilísimo, o por lo menos para mí. O sea, tú puedes vivir el libro. Totalmente. Estártelo imaginando, de estar ahí, ¿no? Yo lo viví. De hecho, tengo que, bueno, a raíz de hablar de este libro, pues repesqué una meta que tenía y la he repescado, que es viajar a esa zona y conocer algunos de los pueblos de los que habla, porque los viví tanto que me gustaría verlos. Los vi, los busqué por Google Maps o por Google Earth, he visto fotos de los pueblos y demás, pero me falta oler lo que él olía, ver lo que él veía o lo que él describe en el libro. Sí, es viajar con él. Leí una frase que decía esto justamente de los azares, ¿no? Que él jamás podría regresar a Inglaterra porque no se perdería del olor de los azares y el olor de los naranjos. Sí. No, es que te metes mucho en el libro. ¿Y cuál es la razón por la cual querías contarnos el final del libro? No. Como preguntabas de qué iba el libro, termina con el nacimiento de su hija. ¿Con el qué? El nacimiento de su hija, de su primera hija, que nació allí. Ah, ok. Allí. Ya. De hecho, ahora la hija creo que tiene ahora pues casi 30 años, me parece. Creo que está estudiando, trabajando en Hong Kong, creo que leí algún artículo. Pero bueno, se crió allí, la tuvieron allí y vamos. Ok, sí,
Ahorita que comentas esto, escuché cuando él decía que aparte de ese lugar maravilloso y mágico donde él vive, China era para la esposa y para él de los lugares también de lo mejor, ¿no? Y que entonces manipularon de tal manera a su hija que se fuera a vivir a China para que ellos pudieran tener el chance de ir de vacaciones por lo menos un mes completo una vez al año. Él de verdad es un hombre muy simpático, de verdad muy agradable. Sí, es encantador. Es una de esas personas que es muy fácil quererla y apreciarla, incluso simplemente leyendo su libro, porque yo no le conozco. Bueno, de verdad, hay algunas entrevistas en YouTube y es maravilloso, sí vale la pena, porque entonces ya vas a empatar un poco como la personalidad con lo que escribe. Sí. De verdad, sí, es interesante. Y además, algo también que me llamó la atención es que, no siendo escritor, ha escrito algún par de libros más y él dice que en 20 años el libro que se vende es hasta la fecha. Sí. Porque no es tan simple que te lo dice, no, es el que me mantiene. Ese es el libro que pudo mantener el cortijo, ¿no? O sigue manteniendo el cortijo de alguna manera. Ajá. A ver, aquí te dice. A ver, aquí hay una pregunta. Ay, se quedó congelada la imagen. A ver, ¿nos están viendo? Chequen si ya estamos otra vez. Si dejamos de estar congelados. Si me mandan un mensajito, porfa, para saber. Esperemos que... Pregunta Roxana, que si esta familia aún vive en Andalucía. Sí. ¿Viven todavía ahí? Sí. Sí, evidentemente sí. No sabemos si Sally entra. Parece que estamos todavía congelados. Ya, se ve muy bien. Ya nos dicen por aquí. Pues yo te veo bien. Sí, es que a veces en la transmisión, a veces por cuestiones de conectividad y eso, a veces no nos escuchamos, pero bueno, ya nos dicen que ya nos estamos viendo muy bien. Ok, Rox, habías comentado, Rox, que si esta familia aún vive en Andalucía. Sí. Sí, y también tienes aquí también unas sonrisas que no habíamos puesto a Jefferson Gutierritos. Gracias, gracias por estar con nosotros, por compartir acá con nosotros. Muy bien, bueno, todo ok, perfecto, gracias. Bueno, y entonces, cuéntanos un poco. Ahora, regresamos a ti otra vez con la magia. Entonces, ¿cómo es que empiezas a replantear tu vida desde este modelo diferente que nos comentabas? En el sentido de cuando cambias y te vas más hacia el ser, entonces es cuando dejas este trabajo, digamos, con un sueldo fijo y entonces te avientas a tener esta parte personal. Ahí es cuando desarrollas más esta parte de coaching, de inteligencia emocional y todo esto. Cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, el libro, aparte de hacerme reflexionar sobre esto que estamos comentando, también me llevó a más reflexiones. Una de ellas, como comentaba, era la sencillez de lo que nos complicamos la vida. Ese fue uno de los motivos principales, pero también lo que me llamó mucho la atención y que me pareció admirable fue ese impulso o esa pulsión interna que tuvieron ellos, probablemente, sí, los dos, para dejarlo todo y adentrarse en una vida tan radicalmente diferente. Y al final es que ellos tenían muy claro cuál era su propósito y tenían muy claro qué es lo que querían. Y querían llevar ese tipo de vida, ese estilo de vida y dedicarse a lo que se han dedicado durante toda la vida. Lo tenían muy claro. Eso me llevó también a preguntarme y a reflexionar sobre cuál era en su momento mi propósito en la vida. ¿Qué es lo que, ¿para qué estaba aquí, básicamente?
no tanto el sentido de mi vida, sino el propósito de mi vida. Y todo ese proceso de reflexión, lo que comentaba antes de sentir que teniéndolo todo, sin embargo, no había algo como que me faltaba, esa búsqueda o ese despertar de esa inquietud de querer buscar cuál es mi propósito, todo ese proceso me llevó durante, bueno, cerca de un año, yo creo, a reflexionar sobre todo esto y finalmente, pues bueno, a tomar la decisión de que lo que quería en realidad en la vida en ese momento era tomar las riendas de mi vida, como hizo este hombre al final también, no depender, digamos, de nadie y bueno, diseñar y dibujar mi vida y la mejor profesional. En la personal ya lo había hecho y me faltaba la profesional. Y de esta manera, la manera que yo vi era siendo freelance, trabajando por mi cuenta y eso pues, me di cuenta que me permitía dibujar y diseñar la vida que quería tener. Eso es lo que me llevó. ¿Lo has logrado? Sí. ¿De ahí surgen otros propósitos? ¿O crees que nada más tenemos un propósito como misión? Pues bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo, es una... Bueno, de hecho, curiosamente, escribí un libro que trata sobre cómo encontrar tu propósito. Lo que pasa es que es un libro que no he editado y no está publicado. Pero bueno, he escrito un libro. Escrito está. Publicado no, pero escrito está. Y a eso... ver, cuéntanos un poquito de él antes de que regreses nuevamente, ya hablar como tal, pero más o menos como para contestar mi pregunta. Sobre el libro, dices que escribí, ¿te refieres? Bueno, es que no sé si el libro haya sido parte de tu propósito o de uno de tus propósitos, ¿no? En principio es como, No. ¿tú consideras que hay un solo propósito o podemos tener diferentes propósitos? Yo creo, es una creencia personal, es una opinión personal porque he leído mucho acerca de, bueno, hay libros magníficos como El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que es un libro magnífico que habla precisamente sobre esto, sobre el sentido de la vida. Y para mí yo distinguiría entre el propósito y el sentido. Yo creo que en esta vida tenemos objetivos, tenemos metas, tenemos un propósito y tenemos un sentido. ¿Vale? Yo creo que son cosas diferentes que si están todas alineadas, pues de alguna manera pues fluyes con la vida, porque está todo, fluyes, es como un río, está todo alineado, no en ninguno de estos aspectos va cada uno por su lado. ¿Podrías ponernos, perdón, nos podrías poner un ejemplo de ello? Porque me parece que es algo sumamente importante que tiene que ver con tus habilidades, ¿no? A lo que te dedicas, en dividir los objetivos, las metas, el propósito y el sentido. No sé, ponme un ejemplo como para que la gente pudiera estar un poquito más claro, las personas que nos están viendo, para que pudieran ellos también como definir un poquito, ¿no? Que se pudieran llevar eso padrísimo. En mi opinión, mi opinión. Sí, claro. Yo creo que el sentido de la vida es algo genérico y de alguna manera común, bastante común a los seres humanos. El Dalai Lama, por ejemplo, dice que en una audiencia privada que, bueno, en su momento unos colegas tuvimos una fundación, tuvimos acceso a tener una audiencia privada con él y una de las cosas una de las cosas que le preguntamos era cuál es el sentido de la vida. Y el Dalai Lama dijo que el sentido de la vida es aprender y que hay 3 puertas para el aprendizaje. La puerta del conocimiento, o sea, leer, formarse y demás, la puerta del amor y la puerta del dolor. Y dice que una vida plena, digamos, o para tener una vida plena hay que aprender desde esas 3 puertas, ¿no? Entonces, para el Dalai Lama el sentido de la vida es aprender. Para la biología, por ejemplo, el sentido de la vida es muy parecido, porque desde un punto de vista biológico, digamos que las células, los seres vivos, los animales, aprendemos del entorno, vamos reconfigurando nuestro ADN y luego, en teoría, bueno, se supone que
todo lo que hemos aprendido nos reproducimos y se va continuando la especie que seamos. Ujú. Ahí el aprender también tiene mucho que ver desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista de la física, pues también es muy parecido, ¿no? Entonces yo creo que el sentido es algo más genérico y el propósito es algo más individual. Yo creo que, bueno, como leí, no sé quién lo comentaba, no sé quién lo dijo en su momento, pero me parece que es una frase muy, muy clarificadora, que el propósito de la vida es una vida con propósito. Entonces yo creo que cada persona tenemos un propósito y ese propósito tiene que ver mucho con tener alineado tus habilidades, aquellas cosas que nos hacen especial, que somos especialmente talentosos, con aquellas cosas que nos despiertan pasión, que normalmente están relacionadas. Y de alguna manera, cuando pones en valor esas habilidades, ese talento especial que cada uno de nosotros tenemos, aquello que nos apasiona y los valores por los cuales nos movemos, de alguna manera, si alineamos todo eso, eh, eh, podemos definir fácilmente lo que sería el propósito. Y luego ya las metas y los objetivos es como trocearlo, es mucho más diario, es mucho más establecer pasitos para poder alcanzar. Es más Sí, orientado. planificar el Sí, propósito. sí, sí, y más llevarlo a la acción, quizá, más llevarlo a la acción. Sí, claro. Esto a mí me parece que es así como súper fundamental porque es echarte el clavado interno justamente para reconocer esta parte de ti, cuáles son evidentemente estos talentos que tienes o esta parte que te gusta o esto que te genera esta pasión, esto que te hace vibrar, ¿no? Sí, Esto, sí, sí. esto que te mueve en la vida, ¿no? Y que te completa y que te da como esta energía y te da este amor y en ese momento que lo vives no existe más nada, más que eso, ¿no? Que te completa emocionalmente, físicamente y tal. Y ahí es como saber que entonces desde ahí o estas cosas que haces, estas cosas que te gustan, o el hecho de estar disfrutando un libro, por ejemplo, ¿no? Que, o sea, ir descubriendo o andar en moto o arreglar autos, no sé, lo que sea, correr autos, hacer deportes, o sea, esto que te mueve tanto es parte del propósito. Y tenemos entonces varios propósitos. Sí, es una visión, es una mirada interesante y yo creo que complementaria. Sí, es posible. Sí. Uh-huh. Y quizá, bueno, habrá un propósito específico de vida, ¿no? Como el tema del autor, porque tú dijiste, tenía muy claro su propósito, esta pareja tenía muy claro su propósito, ¿no? De ahí es que surge todas estas preguntas. Es como tener claro que ellos no quieren esta vida, digámoslo, capitalista y quieren irse a un espacio con la naturaleza y ellos ser sustentables, ¿no? De alguna manera, me parece que ese es el objetivo. Y llegan con ese propósito claro, o sea, y no importa si hay camino para llegar a ese cortijo, porque es el que les alcanza económicamente, no importa si hay luz, no importa si hay nada, es vamos a realizar el propósito, no sé cuánto nos lleve, pero vamos a hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Hay que tenerlo muy claro para, utilizando un concepto muy, bajo mi punto de vista, muy manido y a veces mal utilizado por abusar tanto de él, pero bueno, que es la famosa salir de la zona de confort. Estas personas salieron totalmente de su zona de confort para adentrarse en una zona totalmente inconfortable. Un país diferente, una cultura diferente, además en Andalucía, bueno, todos hablamos castellano, español, pero en Andalucía, pues allá, sabéis que en España pues hay acentos. Entonces hay acentos que hablando el mismo idioma pues es difícil entender. Y si te adentras mucho en zonas rurales, pues a veces cuesta entender. Y hablamos el mismo idioma, pero no. Pues claro, yo también pienso que para un inglés
llegar a un país con un idioma diferente, en una zona que además con un acento andaluz muy, muy tal. Quiero decir que se adentraron en una vida tremendamente incómoda. Entonces, yo creo que tienes que tener, en mi opinión, muy claro qué es lo que quieres para poder abrazar esa incomodidad y abandonar, digamos, la comodidad que tenías antes. Tienes que tenerlo muy claro, porque es que si no... Sí, claro. Las Sería cosas... como frustración tras frustración. Claro, al final las cosas o las hacemos o por amor o por miedo. Si las hacemos por miedo es porque escapamos de algo, huimos de algo, no sé. Cuando las hacemos desde el amor, que es quiero realmente esto, hacer esto, pues tienes que tenerlo muy claro, sí, sí. Aquí lo difícil es como tener la claridad si lo haces por amor o lo haces por miedo. El gran tema otra vez, el tema del miedo. Sí, es que son... Sí, es que es el tema... Bueno, por eso es mi emoción favorita, es lo que platicamos la última vez, porque el miedo al fin y al cabo es una emoción como el resto de las emociones que todo el mundo compartimos, pero especialmente es una emoción que a veces nos impide pues tener, por ejemplo, pues la vida que queremos tener, ser la persona que queremos ser, y en ocasiones, no digo que sea siempre, es el miedo el que está detrás de esto. Entonces, aprender a gestionar el miedo lo que te va a permitir al final, desde mi punto de vista, te permite explorar caminos, abrir puertas, definir de alguna manera tu vida también. Entonces, para mí me parece que es muy importante, obviamente, gestionar el miedo, claro, claro. Yo tuve Oye, perdón. No, nada, no, simplemente, no, tampoco por ahondar. Cuando tomé la decisión de dejar la empresa, pues obviamente fueron muchos los miedos que tuve que gestionar, porque era entrar en una incertidumbre económica, miedo a fracasar, miedo a ser capaz de poder vivir sin una nómina. Yo llevaba entonces pues 20 y pico años, creo, trabajando por cuenta ajena. Es decir, yo llegaba de agosto y en agosto me hacían un ingreso en mi cuenta bancaria mientras yo estaba de vacaciones. Ahora estamos en agosto y... No o sea, hay ingresos. no, salvo los que yo soy capaz de generar, igual que el autor, si no es capaz de generar agua que riegue sus campos o no siembra correctamente o no tal, luego no va a tener para comer. Pues de alguna manera, salvando las distancias, obviamente, porque me parece mucho más difícil y duro lo suyo que lo mío, pero lo mismo. Bueno, sí, cada quien vive su propia zona de confort o salir de su zona de confort, sí, a diferentes magnitudes, ¿no? Al final. Y justamente era lo que te iba a decir hace ratito que te interrumpí, es justamente esto, ¿no? Este miedo, justo lo que decías, porque a veces ni siquiera tenemos conciencia del miedo que tenemos de enfrentarnos con nosotros mismos. O sea, ni siquiera es algo que pase por tu vida, o sea, por tu mente, pensar que tienes que echarte un clavado acá y que además tienes miedo de eso. O sea, ni siquiera nos damos cuenta. Fíjate, para mí los miedos más interesantes son esos, los que no conocemos. Y me di cuenta de eso, bueno, esto me lo enseñó una coaching que tuve en su momento, que estuve trabajando precisamente sus miedos, y entonces le pedí, esto ya fue hace años y fue cuando empecé a adentrarme más y a desarrollar pues, un modelo para trabajar de todo lo que había aprendido, leído y demás, para trabajar el miedo, y le pedí que durante una semana registrara en una Excel cada día los miedos de los que ella fuera consciente, que le fueran apareciendo a lo largo del día, y luego al lado simplemente que midiera dos variables, que son las dos variables que tienen las emociones, que es la frecuencia y la intensidad. Yo puedo tener miedo a cruzar la calle, eso pues tiene una frecuencia determinada, bajita, y una intensidad bajita, pero puedo tener miedo a saltar de un puente haciendo puenting o tal, la intensidad es enorme, por lo tanto, frecuencia e intensidad son variables importantes a la hora de gestionar el miedo. Entonces, a la semana siguiente ya trajo todo su registro y me comentó algo que me llamó muchísimo la atención porque me dijo,
porque claro, muchos de esos miedos ella ya los conocía, dice, lo que más me ha llamado la atención, me decía ella, es que me he dado cuenta que tengo miedo a conducir, a manejar un coche, a un automóvil. No se había dado cuenta. Y ella decía, claro, es que yo tardo media hora en ir a trabajar desde mi casa, media hora para volver, y eso quiere decir que al cabo del día estoy 1 hora en el automóvil, al cabo de la semana estoy 5 horas en el automóvil, y si no me había dado cuenta que tenía miedo. Con lo cual, no me había dado cuenta de que estaba en tensión y con ese miedo durante 5 horas a la semana. Si no me doy cuenta, o dicho de otra manera, ahora que me he dado cuenta, pues ahora quiero trabajar y gestionar eso. Sí, por supuesto. Aquello me pareció como muy esclarecedor, porque la verdad es que nunca me lo había planteado. Y es verdad, que claro, los miedos interesantes son aquellos que no somos conscientes, porque en el momento que les damos luz, ya nos permite poder gestionarlos. Sí, al menos conocernos, ¿no? O sea, conocernos en dónde estoy teniendo miedo. Pero muchas veces igual le anteponemos otro tipo de sentimientos o le anteponemos otro tipo de situaciones que no relacionamos con el miedo, ¿no? Y al final, en una de las entrevistas anteriores también bien interesante, con uno de tus colegas español también, hablaba justamente que las diferentes emociones tienen que ver con miedo, ¿no? Entonces, pareciera que es como una trampa mental tremenda, una de tantas trampas mentales de ni siquiera poder conocer nuestros propios miedos para pasar a la parte del amor, ¿no? O para poder actuar o vivirnos desde el amor y con más claridad de lo que queremos. Sí, el miedo al final es la emoción que nos protege. Y eso es importante tenerlo claro, porque es una intención muy positiva, la del miedo. Otra cosa es que ese nivel de protección se convierta en sobreprotección, ¿no? Y entonces acabe, digamos, gobernando nuestra vida. Con lo cual, algo que es positivo, o una función positiva, se convierte en algo negativo. Pero, en esencia, la emoción es nuestra protección. Si no, no estaríamos vivos, si no fuera gracias al miedo. Nos hubiera atropellado un auto. Y una de las funciones principales de nuestra mente, al final, siempre busca protegernos. Y utiliza pues, muchos recursos para protegernos. Uno de esos recursos a veces es no querer ver determinadas cosas, porque si las vemos nos va a producir dolor. Entonces nosotros mismos, nuestra propia mente, con una intención positiva, porque es no sufrir o no tener dolor, pues hace pues, lo que has comentado. Que hace que a veces no queramos ver determinadas cosas, hace que tengamos determinadas trampas mentales, explicaciones, nos damos explicaciones de cosas que nos dejan tranquilos y nos dejan cómodos, porque quizá otro tipo de explicaciones nos causaría dolor. Sí, así es. Y justamente recuerdo lo que nos comentaste al inicio, ¿no? En el tema del Dalai. Sí, exacto. Justamente es esa parte, ¿no? Como el aprendizaje, vivir desde el aprendizaje, vivir desde el amor y vivir desde el dolor también. Y como justamente no queremos tocar el dolor, exacto. Entonces nos perdemos de ese aprendizaje, ¿no? Exacto. Qué interesante. Una de las paradojas, el miedo tiene muchas paradojas. Una de ellas, a mí una de las curiosas, es que muchas de las estrategias que utilizamos actualmente a nivel individual, cada persona, para afrontar el miedo, pues lógicamente las aprendimos desde cuando éramos chicos, ¿no? Y a veces aquello que en su momento nos sirvió como estrategia es realmente lo que se convierte ahora en el verdadero problema. Es decir, si yo en su momento de niño, pues qué sé yo, pues me piden que haga que tengo que hablar delante de no sé quién o tengo que hacer tal cual cosa y me busco una estrategia para decirle a mi madre que no, mira, es que no puedo ir, es que estoy enfermo porque es que me duele la cabeza y no quiero ir al colegio porque no sé qué. Me suena conocida. Claro. Esa estrategia que aprendemos nos fue útil
porque evitamos exponernos a esa situación, pero claro, paradójicamente, es decir, es una estrategia de evitación, evitamos la situación para evitar, digamos, el miedo, pero claro, curiosamente, esa estrategia que en su momento aprendimos nos ha impedido, es justo lo que comentas, experimentar o aprender a gestionar el miedo, porque como siempre lo hemos evitado, yo mismo me he evitado aprender a poder mirar el miedo, enfrentarme a él y poder gestionarlo. Con lo cual, lo que en su momento fue útil, realmente es el problema. Sí, interesante. Aquí nos queda más que de verdad, más que pedir otras cosas al universo, es como claridad o muéstrame esa parte, déjame ver el miedo, ¿no? Más para poder saber cada vez quién soy yo y justamente ir aclarando mucho más mis propios propósitos y sentido de vida. Pero al final es una cuestión de querer, de actitud. Yo entiendo perfectísimamente y me parece además súper razonable y súper respetable, pues que hay personas que obviamente no se hagan determinado tipo de planteamientos ni de inquietudes, simplemente. Yo tengo muchas personas, muchos amigos de toda la vida que los quiero muchísimo, les aprecio muchísimo, pero hay determinadas inquietudes que no tienen determinadas inquietudes, como estas que estamos hablando. Y me parece absolutamente respetable, porque de hecho yo creo que sería, no sé, muy arrogante pensar que, y no te planteas cuál es el propósito de tu vida y no te haces preguntas, pues sí, no, qué desgaste. No, yo creo simplemente que hay personas con determinadas inquietudes y otras personas con otras inquietudes. Y ninguna de ellas es mejor. La vida de uno no es mejor que la de otro. Si otra persona tiene inquietud en una vida plena y feliz, pues no es necesario. Pero hay otras personas que a lo mejor pues sí que nos hacemos estas preguntas. Bueno, es que de forma general el propósito para cada quien es completamente diferente, ¿no? Habrá propósitos que no son tan cuestionables. Claro. Habemos personas que nos cuestionamos todo y esto también a veces es una complicación, ¿no? A veces a mí me gustaría ser un poco más ligera de pensamiento. Por eso el subtítulo es que a veces nos complicamos. A ver, déjalo pongo. Sí, claro, creo que porque la vida es mucho más. Ahora todo tiene sentido para mí. Claro. Esta pareja, cuando se marcha ahí, yo comentaba antes que tenía muy claro su propósito, etcétera, pero cuando se marcha ahí, estoy convencido, o por lo menos no me ha llegado eso de la lectura de tal, no es que eso fue fruto de una reflexión, de una introspección y de unas preguntas de cuál es su propósito en la vida y tal, ¿no? Simplemente se era coaching, ¿no? Esas cosas, era terapia. Exacto. Simplemente es lo que comentaste tú al principio. Algo le removió, lo tenía muy claro, se movilizaron, fueron y demás. Lo que te comentaba yo al principio de mi propio propósito, las decisiones que yo tomé de dejar la empresa y demás, fue fruto de mucha reflexión, pero yo todo esto me he dado cuenta muchos años después. No es que trazara un camino y dijera, pues voy a hacer esto, etcétera, etcétera. La vida es más sencilla que todo esto, pero a algunas personas pues nos la complicamos más. Sería como más fácil permitirnos sentir un poco más, ¿no? Exacto. O sea, como sentir si por ahí va, si por acá no va, si ahí va, probar, ¿no? Porque bueno, pues al final no pasa nada. Te darás cuenta probando que no va por ahí y entonces irás por otro lado, ¿no? Y sí, creo que eso es un poco más creer en nosotros, creo un poco, ¿no? Yo creo que es muy importante estar lo suficientemente conectado con uno mismo para poder dejarse llevar, como dices, del sentir. Tienes que estar conectado contigo, porque a lo mejor podemos confundir sensaciones o emociones o impulsos y podemos, yo qué sé, tomar decisiones que hay en la vida que a veces no son las más adecuadas, es decir, decisiones como muy emocionales, muy impulsivas, ¿no? Este tipo de decisiones yo creo que se tienen que tomar, desde mi punto de vista, insisto,
escuchándote mucho a uno mismo, conectando mucho con uno mismo y escuchar qué es lo que resuena. Pero hay que saber también distinguir entre eso y un impulso o una emoción determinada. Esa es la... ¿Cómo era la...? Hay una oración, creo que es la que se utiliza en las reuniones de Alcohólicos Anónimos, que luego a su vez creo que es un pasaje de algún filósofo, no sé qué, algo de esto de... Las reuniones de Alcohólicos Anónimos se inician siempre con una poesía. Con una oración. Una Ajá, oración. si no mal recuerdo, es de San Francisco de Asís, ¿no? Eso es, muy bien. De Señor, permíteme ser instrumento de tu paz cuando haya odio, algo así, ¿no? Me parece. Bueno, o eso, una de esas, o una parte de la oración. Sí, una parte de la oración que viene a decir algo así como permíteme ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y dame la sabiduría para distinguir una cosa de la otra, ¿no? Pues bueno, pues sí. Sí. Y puede ser un poco, sí, más sencillo, ¿no? Si pudiéramos estar ahí. Yo tuve un maestro muy espiritual que me gusta muchísimo y bueno, ya falleció, pero había algo que me quedó siempre, que él decía, si aquí adentro en tu corazón sientes paz, ahí vas. Sí. Si no sientes paz, no vas. Para. No es buena. Para. Y de verdad, esto de sentir acá, ¿no? Un poco como tus sensaciones corporales, tu emocionalidad. Si esto ya está muy alterado, pues mejor para antes de, ¿no? Sí. Y eso de verdad me ha funcionado. Tenemos 3 minutos para que termine el programa. Se ha ido rapidísimo, pero bueno, hay algunas personitas antes de que te vayas. ¿Tienes que irte corriendo a las 2 en punto? Ernesto, ¿a las 2 en punto tienes que cortar de inmediato? No, en punto no, puedo estar 5 minutillos más. Bueno, aquí son las... 2 minutos más. No, está bien, nada más para algunos comentarios, por si acaso nos pasamos. Sí, claro. Lucía Álvarez, hola Lucía, gracias por estos programas muy enriquecedores, gracias a los participantes, gracias a ti Lucía, gracias a todos, sí, a todos los participantes. Hola Lulú, gracias por estar con nosotros aquí escuchando a Ernesto, maravilloso. Roxana, hay que conectar con el sentir de uno mismo, darnos cuenta que es por ese camino donde debe caminar. Sí, así es. Me encanta esa frase, Diana. La de si hay paz, ahí vas. Si no hay paz, no vas. Siempre la recomiendo muchísimo porque a mí me funciona y baja mi nivel de ansiedad. A veces entro en parloteo mental, ya sabes, ¿no? Sí. Pues vamos cerrando el programa. Ernesto, ¿qué más quieres comentarnos? Bueno, la verdad, creo que ha sido como muy interesante, o sea, basado en tu experiencia, me parece que esta parte del propósito, ¿no? Personal, que te anima a cambiar el modelo mental. Sí, nada, simplemente del libro, pues más allá de que, bueno, obviamente cada libro, cada persona, pues le resuena por un lado, según el momento de la vida en que te llegue a ti, pues obviamente, pues no necesariamente, no es que sea un libro que lleve, que el que lo lea va a llevar a determinadas decisiones o a encontrar determinadas cosas, simplemente es cada libro resuena de una manera distinta. Lo que sí que recomiendo sobre todo este libro es que aquellos que queráis disfrutar de la lectura, disfrutar de la experiencia, porque es un libro realmente que yo lo viví como una experiencia. Muy visual, muy sensitiva, deliciosa, sencilla, con una sonrisa permanente en la comisura de los labios y que luego obviamente ya pues te lleva pues, a plantearte o a hacer cada uno sus propias reflexiones, pero en cualquier caso es delicioso leerlo. Eso es buenísimo, saber que puede ser algo muy disfrutable, ¿no? Sí, es de disfrutar, sí. Y también creo que las personas que les cuesta trabajo leer o que a veces les puede costar esta parte aburrida de leer, creo que es una buena opción entre limones,
para que puedan iniciar con la lectura y se puedan enamorar de cómo podemos entrar y cómo puedes vivir la propia experiencia del autor, y eso está padrísimo, ¿no? Pues sí, tal cual. Ay, Ernesto, pues yo te agradezco muchísimo de verdad que nos hayas acompañado. Agradezco a todos los que están siempre, que nos acompañan, que están de manera recurrente. De verdad, se los agradezco muchísimo. Y recordarles que, bueno, a ver, espérame, creo que aquí tengo otra cosa. Gerardo Romo Pozo, Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para poder diferenciarlas. Gracias, Gerardo. Y bueno, sí, Gerardo, en esta parte de su libro que habíamos comentado con el tema del miedo y las emociones que incluyen al miedo. Que lo he leído, Gerardo. Tu libro también lo he leído, que estuve en su presentación. Wow. Ay, de verdad, pues, de verdad agradecidísima de que ustedes vengan a aportarnos tantas cosas y que se sumen a más programas, más libros, y no nada más personas que escriben, ¿no? O que han escrito libros como estos personajes maravillosos. Ya vendrá también Ernesto a platicarnos un poco más de ese libro a propósito. Ya también nos deja enganchados, ¿no? Pero no necesitas ser escritor. Si también tú quieres venir a platicar de una experiencia mágica que te haya generado un libro, pues estás súper invitado, contacta con nosotros y con gusto ponemos alguna fecha para vernos. Bueno, tienes felicidades, chicos, abrazos. Ana Lucía Ángeles, muchas gracias. Gerardo, gracias, Ernesto, un abrazo. Un abrazo, Gerardo. Abrazo a todos ustedes y bueno, pues muchas gracias otra vez nuevamente a todas las personas que nos están viendo desde España, que nos están en Argentina, en México y en cualquier otro lugar. Muchísimas gracias. Los espero la próxima semana en La Magia de los Libros, a la misma hora, México 1 de la tarde, Argentina 3 de la tarde, 8 de la noche en España, y vamos a tener a Marisa Albín, es una maestra en arte. Vamos a platicar de un texto de Elena Poniatowska. Va a estar muy interesante, ojalá y no se lo pierdan de verdad. A ver, por aquí, otro mensajito. Lulú, muchas gracias por la charla, muy buena, las recomendaciones. Padrísimo, ¿verdad? Me encanta. Me ha encantado, Diana. Ernesto tiene mucha sabiduría. Sí, ya lo vamos a aprovechar mucho, lo vamos a exprimir mucho, igual que a ti, si se dejan. Con mucho gusto. Pues muchísimas gracias a todos. De verdad, mil gracias, Ernesto. Espero verte pronto por acá. Yo encantadísimo. Para que nos cuentes. Cada vez más a gusto platicando contigo. Muchísimas gracias. Pues nos vemos prontito y nos vemos la próxima semana, chicos. Los esperamos aquí desde tu comunidad positiva, La Magia de los Libros. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias, Ernesto. Chao. Gracias, los quiero a todos. Chao.